El artículo 22, que nos habla de la prohibición de multas excesivas y confiscación de bienes. Aquí vamos a ver algunas tesis interesantes con relación a la dinámica de por qué, eh, por ejemplo, si a ti te llega una multa, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué siempre te aplican la multa mínima? Quizás tú te has de preguntar o has de concluir que porque las autoridades son muy magnánimas o son muy generosas, ¿no? Bueno, déjame decirte que no es así. La Corte ha establecido que cuando una autoridad sancionadora, en el ámbito de sus facultades, decide imponer una sanción por la comisión de una infracción, tiene que hacer un estudio muy minucioso con tres vertientes de análisis, precisamente para no caer en esta figura de la prohibición de multas excesivas. La multa excesiva califica como tal por tres causas. Porque no se analiza la gravedad de la conducta, porque no se ve la capacidad económica del infractor y finalmente porque no se verifica si el infractor ha venido cometiendo de manera reincidente, esa conducta. Es decir, yo como autoridad sancionadora tengo que calificar si es grave o no grave tu conducta, si tienes capacidad para pagar y si además eres reincidente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes como autoridad que parametrizar la sanción. Ya ves que en todas las disposiciones legales que se prevé una sanción, tienes una mínima y una máxima, ¿no? Entonces, yo como autoridad puedo decir, si te aplico una mínima, ¿por qué? Porque a lo mejor es la primera vez que cometes la infracción, generalmente eres un contribuyente que cumple, la conducta que cometiste pues no fue tan grave, ¿no? Entonces, pues es la primera vez que lo haces, no fue tan grave, y a lo mejor pues no tienes una capacidad económica como una empresa transnacional, eres un contribuyente pequeño, medianón, pues vamos a dejarte la mínima, ¿no? Ah, pero resulta que eres un contribuyente que ya van como 4 veces que te agarro cometiendo la misma infracción. Eres un contribuyente que de manera reiterada no estás expidiendo comprobantes fiscales. Es una conducta grave, ¿no? O sea, no expedir comprobantes puede considerarse incluso un delito, ¿no? Y además, tienes ingresos importantes, entonces, a lo mejor no te aplico la máxima, pero te dejo una intermedia entre la mínima y la máxima, ¿no? Hago ese análisis y te sanciono entre la menor y la mayor, ¿no? Pero imagínate, en realidad, el hacer ese análisis, pues no te lo vas a aventar en 5 minutos. Y si además vas a tener ahí una fila de sancionados, pues a cuánta gente, a cuánto personal vas a tener que involucrar en ese tipo de estudio para poder llevar a cabo, pues, la emisión de resoluciones que estén debidamente fundadas y motivadas, ¿no? Digo, porque seguramente has tenido oportunidad de ver esas resoluciones y en ninguna has visto que te avienten todo ese rollo y todo ese análisis, ¿verdad? Sino al revés. Has visto que únicamente te aplican la mínima. ¿Por qué será? Bueno, pues porque la misma Corte también ha dicho, a ver, si bien es cierto que para evitar caer o incurrir en multas excesivas va a tener la autoridad que estudiar estos tres aspectos, también es cierto que si te aplican la mínima,
no tiene caso ni tiene sentido que la autoridad pierda el tiempo en estar haciendo todo ese análisis, porque aunque lo llegara a hacer, pues ya no te puede aplicar menos de la mínima. Entonces, queda relevada la autoridad de hacer todo ese análisis. ¿Te aplica la mínima? Ya, vámonos. Así que queda, ¿no? Entonces, por eso siempre verás que te va a aplicar la mínima, por practicidad, porque se va a tardar tanto en estar haciendo análisis que dice, no, ya, mira, la mínima ya muere, vámonos, el que sigue, ¿no? Entonces, moraleja, si tú ves que no te está aplicando la mínima, así sea un peso arriba de la mínima, te debió haber llevado a cabo todo este estudio, y si no te lo hizo, entonces sí, vete por la inconstitucionalidad de la multa. ¿Por qué? Porque se va a considerar una multa excesiva. ¿Y cuál es la confiscación de bienes? Porque son cosas diferentes. La multa excesiva es cuando no te hacen este análisis. La confiscación de bienes es cuando viene un apropiamiento, ¿sí?, de los bienes propiedad del contribuyente sin causa jurídica justificada. La confiscación finalmente es una figura del derecho penal, ¿sí? Y puede haber una confiscación incluso, ¿sí?, cuando se da una extinción de dominio, ¿verdad? La famosa figura de extinción de dominio, que es cuando supuestamente por haber, ¿sí?, utilizado un bien como instrumento del delito, tú pierdes el derecho de propiedad. ¿Te acuerdas que platicábamos que en el artículo 27 de la Constitución el legislador establecía los límites y restricciones a la propiedad privada? Bueno, pues este es uno de ellos. Si tú, habiendo recibido la concesión de propiedad privada de un inmueble, haces un uso indebido de esa propiedad privada, utilizándola, no sé, como una casa de seguridad, utilizándola para la comisión de algún ilícito, automáticamente pierdes esa propiedad, se da la extinción de dominio y esa propiedad pasa a ser del Estado, ¿no? Entonces, si una corporación, si una empresa, ¿sí?, se ve involucrada en estos delitos que comentábamos hace rato, ¿no? Digo, esos y los demás, ¿no? Lavado de dinero, fraude fiscal, etcétera, se puede dar la extinción de dominio a favor del Estado, ¿no? Primero se da la confiscación, que es el aseguramiento, se da el proceso legal, el juicio de extinción de dominio y los bienes pasan a ser propiedad del Estado.